Bien, vamos a ver si ahora nos divertimos, ¿no?, con esta mesa. Hemos estado hablando, ¿no?, de uno de los topics calientes que hay ahora, que es la IA neurosimbólica. Yo creo que ya estamos en ella también, ¿no?, porque mucho de lo que ahora llamamos agentes basados en LLM, ¿no?, el agente ChatGPT, el agente DeepSeek, el agente Gemini, pues yo creo, todo parece ser que ya están, ¿no?, incorporando cosas de este estilo, ¿no? No solamente son transformers, sino que algo de razonamiento, de planificación, de resolución de problemas parece que incorporan. Pero es que ya estamos hablando también del siguiente paso, ¿no?, que es lo que hoy vamos a hablar ahora, que es esto, ¿no?, la Embodied AI, que también ha surgido ahora en el turno de preguntas, ¿no? Ángel lo planteaba, o la IA con cuerpo, ¿no? Pues para eso, ¿no?, tenemos aquí un grupo de excelentes investigadoras e investigadores y vamos a discutir desde distintos puntos de vista qué es esto de la Embodied AI, ¿no? Tenemos con nosotros a Rosa María Baños, ¿no?, de la Universidad de Valencia. Rosa María es catedrática de psicopatología en la Universidad de Valencia y una de las principales investigadoras españolas en el uso de tecnologías avanzadas para la salud mental. Su trabajo se centra en la psicología clínica, las intervenciones digitales, la realidad virtual y las aplicaciones de la inteligencia artificial para la evaluación y el tratamiento psicológico. Ha liderado proyectos pioneros en el desarrollo de programas terapéuticos basados en tecnologías inmersivas y sistemas interactivos, contribuyendo a transformar la manera en que se aborda el bienestar emocional. Rosa es además autora de numerosas publicaciones científicas y una figura destacada en la transferencia de conocimientos entre la investigación clínica y la innovación tecnológica. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosa. Tenemos también con nosotros a Carles Sierra, que es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, ¿no? Por aquí se nos había perdido una I, pero son tres, ¿no? Es el triple I, el triple IA. ¿Vale? Carles es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, ¿no?, y uno de los referentes europeos en el ámbito de la inteligencia artificial. Su actividad investigadora abarca sistemas multiagente, negociación automática, ética computacional y la aplicación de métodos de inteligencia artificial en procesos de toma de decisiones. Con más de 3 décadas de experiencia, Carles ha publicado centenares de trabajos científicos y ha ejercido un papel clave en el impulso de la comunidad internacional de la inteligencia artificial, ocupando responsabilidades en organizaciones como EURAI y ICCAI. Su liderazgo ha sido determinante para fortalecer la conexión entre investigación avanzada y aplicaciones de alto impacto social. Y de ello doy fe porque he tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar también durante décadas con Carles, ¿no? Muchas gracias, Carles, ¿no?, por acompañarnos hoy. También tenemos con nosotros a Ángel Pascual del Povil, de la Universidad Jaume I. Ángel es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Jaume I y un investigador reconocido por sus contribuciones a la robótica cognitiva, la percepción visual y la interacción hombre-robot. Ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales y es autor de un extenso cuerpo de publicaciones científicas en robótica y computación inteligente. Su labor destaca por integrar enfoques multidisciplinares que combinan la ingeniería, la cognición y la inteligencia artificial para avanzar en sistemas robóticos más autónomos y adaptativos. Asimismo, ha sido una figura clave en la creación y consolidación de grupos de investigación punteros en el ámbito de la robótica. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos hoy también. Y, por último, pero no menos también, tenemos con nosotros a Wael Elderey. Wael es uno de estos referentes que ha comentado Rafa Sebastián, el director general, ¿no?, en esta primera edición de los premios, no sé muy bien cómo llamarle, ¿no?, de los Valer, ¿no?,
estas nuevas figuras de captación de talento que ha lanzado la Generalitat Valenciana. Weil es uno de las 5 personas que han merecido, ¿no?, ser reconocidos como investigadores Valer, y que hemos tenido la suerte de que nos eligiera Valgrey como centro donde integrarse para seguir trabajando. Él tiene una amplia carrera para seguir trabajando, ¿no?, en su investigación aquí en Valencia, y coordinándose con investigadores de las 5 universidades públicas valencianas. Well es investigador y profesor de la University of Valparaíso en Chile, investigador de Valgray también, porque ya se incorpora con nosotros. Su trabajo se centra en el análisis de datos, aprendizaje automático y aplicaciones de la inteligencia artificial orientadas a la toma de decisiones en entornos complejos. Con una destacada trayectoria internacional, Weil ha participado en proyectos multidisciplinares vinculados a la salud, la gestión pública y la innovación tecnológica. Su investigación destaca por su enfoque aplicado y por su contribución al desarrollo de soluciones basadas en datos para mejorar procesos y servicios en distintos sectores. Muchas gracias, Weil, por estar aquí con nosotros. Bien, pues vamos a ir intentando, ¿no?, calentar un poco el ambiente. Espero que haya discusión entre nosotros, que tengamos distintas posturas. También os animo, ¿no?, que si en algún momento queréis intervenir, pues podéis solicitarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto de la Embodied AI, yo creo que fue en Davos, cuando Jen LeCun dijo que esto de los LLMs y todo lo que había antes de la IA se había acabado, ¿no?, que no alcanzaríamos una IA integral, que de verdad fuese una IA, hasta que no tuviésemos una IA con cuerpo. Esto lo dijo Jan LeCun, en ese momento era CTO de Meta, ¿no? Ahora creo que ha montado su propia startup para trabajar justo en este tema. Y al poco tiempo, pues otros gurús, ¿no?, y grandes directores de tecnológicas importantes empezaron también a decir lo mismo. Entonces esto ya mosquea un poquito, ¿no? Entonces, una primera pregunta que os plantearía a todos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Embodied AI? ¿Qué consideráis vosotros que es esto de la Embodied AI? Carles, por ejemplo. Aprieta el botón. Toca empezar, ¿no? Sí. Primero, gràcies. Gràcies per la invitació de ser aquí, estic molt honorat. Bueno, yo en temas de robótica yo hace mucho tiempo que no trabajo, trabajé de joven y es un tema que no es que lo abandonara, o sea, si alguien se quiere dedicar a la robótica que se lo piense 2 veces, porque es complicadísimo hacer que un robot haga la cosa más sencilla del mundo. Los estudiantes de doctorado se desesperan al principio, porque dicen, hostia, llevo 6 meses y el robot no hace nada, ¿no? Entonces es un tema duro y sobre todo porque la mayoría de robots lo que hacen son cosas muy sencillas. Las cosas complicadas son muy complicadas. Yo estoy de acuerdo con LeCun cuando él dice que necesitamos arquitecturas cognitivas. Lo que LeCun está diciendo es que los LLM son muy buenos como modelos de lenguaje, pero para hacer otro tipo de actividades como la planificación, como el razonamiento, no hay suficiente. Y hay pruebas evidentes en nuestro sistema cerebral, la parte del lenguaje y la parte de razonamiento están separados. Es decir, si uno tiene afasia, y la parte del lenguaje desaparece y no tenemos capacidad de hablar, podemos seguir razonando de manera perfectamente razonada. Por lo tanto, el cerebro está compuesto de una serie de módulos que interactúan de maneras que tengamos unas capacidades cognitivas ricas. Entonces, la pregunta aquí sobre el Embodied AI, que un poco la que nos planteaba Vicente, era si podemos tener inteligencia sin cuerpo. Bueno, lo que no podemos tener es un cuerpo sin inteligencia. O sea, la cosa va al revés. Es decir, si tenemos inteligencia es porque tenemos un cuerpo capaz de hacer movimientos muy complicados. Sería imposible de controlar sin un cerebro. La cosa funciona de esa manera. Si vamos a la Real Academia de la Lengua y miramos qué quiere decir inteligencia, nos dice que es la capacidad de entender o comprender, o bien la capacidad de resolver problemas.
Y esto lo sabemos ya, yo siempre, hablas de que en los años 50 la inteligencia artificial. Yo siempre digo que es de Ramon Llull, es del siglo XIII, porque es cuando él inventó su Ars Magna, que era capaz de hacer de manera automática procesos de razonamiento, ¿no? Por lo tanto, si miramos esta definición, la capacidad de resolver problemas, para esto en principio no necesitas un cuerpo. Hay muchísimos animales que tienen capacidad de resolver problemas, yo qué sé, con diferentes cuerpos, ¿no? Diferentes sensores. Tenemos animales con sensores magnéticos, con sensores eléctricos, que ven y oyen más allá de lo que podemos oír los humanos. Por lo tanto, hay multitud de cuerpos. Y lo que nos dijo Daniel Wolpert, que este era un neurocientífico británico, que es el que ha dado la idea, no es mía, esta idea no es original mía. Lo tienes ahí a Daniel Wolpert. Bueno, no vamos a discrepar entonces en este punto, ¿no? Él lo dijo y dice, tenemos un cerebro por una razón y una única razón, y es producir movimientos complejos y adaptables. Es decir, lo que no podríamos tener es un cuerpo como el humano, con la destreza de una mano sin tener un cerebro capaz de controlarlo. Ahora, tener cerebros que no tengan cuerpo, ateniéndonos a la definición que da la Real Academia y ateniéndonos a esta reflexión hecha por un neurocientífico, yo pienso que es totalmente posible. Otra cosa es que queramos tener máquinas con las que podamos entendernos bien nosotros y que, por tanto, esas máquinas necesiten un modelo de nuestro cuerpo para que nuestra comunicación sea razonable. Ahora, resolver problemas sin cuerpo es totalmente factible. ¿Puedo intervenir? Claro, es que yo creo que la pregunta es qué es inteligencia. Yo no iría a la RAE para saber lo que es la inteligencia, porque creo que la definición es tremendamente limitada. Definir la inteligencia, los psicólogos no tenemos ni idea. De hecho, hay un chiste que dice que los psicólogos definimos la inteligencia como aquello que miden los test de inteligencia, porque es tremendamente complicado y complejo, ¿no? Pero limitarla exclusivamente al ámbito computacional, al ámbito logístico y al ámbito de resolución de problemas, me parece limitarla en exceso. Yo creo que la inteligencia humana, no vamos a decir artificial, vamos a decir, o podríamos decir, como dice ahora Damaso, la inteligencia natural, ¿no? Por contraponerla a la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia natural es mucho más que resolver problemas, ¿no? Implica, o dentro de ella también está la inteligencia emocional, la inteligencia social, la empatía, es decir, un montón de cosas que obviamente no pueden entenderse sin un cuerpo. Pero vamos, sin un cuerpo, quiero decir, y es que yo no creo que es que necesitemos un cuerpo para que esté la inteligencia, no, es que sin el cuerpo no hay inteligencia, que la inteligencia emerge de la interacción entre el cerebro y el cuerpo, y la inteligencia en sí misma es encarnada, y si no, no puede serlo. Es más, diría la humana. Es decir, la pregunta era la inteligencia de verdad. Claro, por eso yo trascendía a lo que entendemos actualmente por inteligencia artificial. Entonces, si queremos algo más que simplemente resolver problemas, si queremos algo más que simplemente resolver cuestiones logísticas o computacionales, es fundamental, es la base. Es más, yo diría más, es decir, la inteligencia es encarnada y es situada. Quiero decir, no solamente se necesita el cuerpo, se necesita el cuerpo en un contexto, en el mundo, porque sin eso no existe. En ese diálogo continuo y continuado, la inteligencia tal y como nosotros la entendemos humana no podría darse. Lo dejo aquí de momento. Gracias, Rosa. Sí, por supuesto. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carles en que la robótica inteligente o la inteligencia robótica, como a mí me gusta llamarla, pues para destacar que se trata de inteligencia y robótica es el adjetivo, es la parte artificial, en vez de ser embodied o corporal, pues el cuerpo artificial es el cuerpo de más o menos un robot. Es un problema muy complejo y hay investigadores más o menos de nuestra generación en el mundo, como Goldberg en Berkeley o Oliver Brock en Berlín, que llevan años dando charlas diciendo que la inteligencia robótica está atorada, ¿no? Está atascada, necesitamos un nuevo paradigma. Ahora discutiremos cuál es el nuevo paradigma. Tiene un punto de enganche para los estudiantes, o para los míos por lo menos, que se refleja en un vídeo antiguo de los años 80 de
uno de los fundadores de la inteligencia robótica, en donde cuando el robot se mueve, dice, it moves, ¿no? Se mueve, porque si pensáis un poco, la inteligencia artificial solo nos proporciona información a través de una pantalla, ¿no? Textos, imágenes, películas, pero no hay nada físico que se mueva como efecto de nuestros programas o de nuestros desarrollos. Estoy de acuerdo con lo que habéis comentado de Daniel Bohr, lo que decías tú, pero bueno, si miramos al origen, a mí me gusta ir al principio de las cosas, si miramos el origen de la inteligencia, si preguntamos a biólogos evolutivos, me sorprende que están entre ellos discutiendo y no se ponen de acuerdo. Para mí está clarísimo. Y el ejemplo que suelo poner es la ascidia. No sé si conocéis lo que es una ascidia. Pues una ascidia es un organismo que vive, cuando es adulto, vive en el agua, en el mar, fijado a una roca, y que simplemente abre y cierra una especie de boca que tiene y filtra agua, es su modo de vida, ¿no? Tiene su estómago, tiene sus riñones, sus órganos reproductivos, pero no tiene ni rastro de un sistema nervioso ni rastro de un cerebro, porque no lo necesita. Sin embargo, se clasifica como un cordado. Cordados son, en el nivel de clasificación, pues donde están los vertebrados. Cordado viene de la cuerda, ¿no? Del spinal cord en inglés, ¿no? Que protege lo que sería pues nuestra columna vertebral. ¿Por qué se clasifica así si no tiene ni cuerda, ni sistema nervioso, ni nada? Pues se clasifica así porque en su estado larvario, que es una especie de renacuajo, una cabeza con una cola, tiene un pequeño cerebro, tiene una cuerda que protege una pequeña sistema nervioso, ¿no? Que va hacia la cola, y tiene un pequeño ojo. Y sin embargo, cuando llega al estado adulto, produce una metamorfosis regresiva que se llama, y técnicamente se come su cerebro, lo reabsorbe. Y cuando es adulto no tiene ningún tipo de sistema nervioso ni de cerebro. La pregunta es, ¿por qué? Es como una evolución hacia atrás. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué se come el cerebro? Porque cuando es una larva necesita moverse y necesita tener una percepción mínima del entorno, tiene una especie de ojo, ve la luz, necesita moverse ¿para qué? Pues para encontrar el punto óptimo, la roca precisa para instalarse allí y vivir el resto de su vida como adulto. El resto de su vida ya no lo necesita. Se pueden poner muchos símiles a esto, ¿no? Pero bueno, en concreto, para mí es evidente, necesita coordinación sensomotora, mínima coordinación sensomotora, mover su cola para encontrar la roca adecuada. Y a partir de ahí tenemos el sistema nervioso, ¿no? Solemos hablar del cerebro, pero a ver, el cerebro, me he traído aquí el cerebro, ¿no? Si yo pregunto, ¿cuál es el sustrato de la inteligencia? Pues enseguida decimos el cerebro. ¿Qué cerebro? El cerebro por sí mismo, pues no hace nada, ¿no? Por lo menos necesita de entrada un sistema nervioso que se tiende a olvidar, que es el que controla el cuerpo. Y al final, pues el cerebro ha surgido de la evolución a partir de organismos muy simples en su interacción con el entorno, percibiendo y actuando, situado en un entorno, por supuesto, y a partir de ahí llega un momento en que el tener mayor inteligencia, que también podríamos discutir qué es o qué no es, nos da una ventaja evolutiva y hace pues que desarrollemos nuestros cerebros humanos, digamos. Bueno, lo dejo aquí. Me quiero agregar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Rosa María, totalmente. La idea de la inteligencia situada es que yo pienso, mi pensamiento está condicionado por la capacidad que pueda hacer mi cuerpo. Entonces esa inteligencia situada es un requisito. Carlos habló de la estructura de cognición, pero aquí la cognición misma emerge de esa interacción de la predecir el ambiente y actuar en ese ambiente. Entonces, y lo hacemos a través del cuerpo. La emoción misma, la emoción es interpretar sensaciones en el cuerpo. No sé, ¿está de acuerdo con eso? Entonces sin cuerpo no hay inteligencia. Por lo tanto, para tener inteligencia es requisito. La experiencia del mundo es a través del cuerpo. Estoy de acuerdo. Bueno, yo pienso que si P implica Q, de eso no derivas que Q implique P. No, Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo que necesita moverse, necesito un cerebro.
Pero el hecho de que tengas un cerebro no implica que necesites un cuerpo. Es decir, aquí la implicación va en un sentido y no en el otro. Pero ese cuerpo no va a tomar información del mundo, no sabe nada del mundo, sino a través de ese cuerpo. Claro, que ya lo decía Piaget, que es una parte fundamental del aprendizaje sensoriomotor. Que es decir, a nosotros no nos mete nadie datos como al ChatGPT. Nuestra entrada de información del mundo es nuestro cuerpo. Carl Lorenz hablaba, nuestro aparato de conocer el mundo. Podemos conocer aquello que nuestro cuerpo nos permite conocer. No podemos conocer más, solo aquello que nuestro cuerpo nos permite conocer. Por eso digo que todo depende de qué parte o qué función de la inteligencia queramos enfatizar. Si hablamos solo y exclusivamente de resolución de problemas, obviamente, quiero decir, el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial lo puede hacer mucho mejor que nosotros. Pero si no hablamos solamente de eso, sino de otra cosa, incluso para resolver qué determinados problemas, porque luego está la sabiduría práctica, quiero decir que no es la sabiduría simplemente de acumulación de información, necesitamos la experiencia. Y la experiencia viene a través del cuerpo. La experiencia es corpórea, no podemos tener una experiencia que no sea sin un cuerpo. De hecho, un cerebro puesto en otro cuerpo tendría o emergería otro tipo de inteligencia. Sí, es decir, un pulpo tiene un cerebro, de hecho tiene 8, diferentes de los nuestros, porque su estructura morfológica requiere de otro tipo de coordinación y de mecanismos, eso es evidente, Pero estamos en lo de antes, el cuerpo implica cerebro. Ahora, si uno dice, yo necesito resolver un determinado problema, y entiendo que eso es una visión reduccionista, pero que estamos construyendo sistemas artificiales, para resolver un determinado problema no necesito un cuerpo. Ahí es donde depende del problema. Pero por el momento, ya, estamos de acuerdo que sistemas artificiales solucionan problemas mucho mejor que nosotros, mucho más rápido. Pero no se entiende el por qué. No saben por qué. Son modelos, al final son modelos estadísticos. Saben de la estadística y los datos que le entregamos, pero no saben por qué. Pero la experiencia, como algo no milenias vivimos en esa tierra sin las leyes de la gravedad de Newton. Pero sabemos qué significa gravedad. Sabemos qué significa fricción. ¿Sí? Porque lo aprendimos a través del cuerpo. Sabemos de la física en manera intuitiva a través del cuerpo. Ese cerebro sabe de la gravedad porque pasó por la experiencia corporal. Sí, pero eso es la inteligencia humana. No, aquí, perdona, aquí tenemos, ¿puede haber inteligencia sin cuerpo? Todo es la pregunta. Hay que definir entonces de qué inteligencia estamos hablando. ¿Puede haber inteligencia humana sin cuerpo humano? No, claro, obvio. Volviendo a la inteligencia artificial un poco, ¿no? Dejarme una reflexión. Digamos que los comentarios del estilo de LeCun, ¿no? De esta Embodied AI, vienen también porque los LLM lo que hacen es interactuar con los humanos. Están aislados y solamente permiten la interacción con el humano. Y entonces lo que, evidentemente, cuando dicen la inteligencia artificial, que no la humana para que evolucione, tiene que estar situada, utilizan ese término. ¿Qué entienden como situada? Que sí tiene que estar en un entorno donde percibe el entorno y puede actuar sobre el entorno, ¿vale? Y esas actuaciones pueden modificar el entorno, ¿vale? Esto también lo enlazo con los trabajos de Bandura y Dennett, psicólogos cognitivos, Dennett además informático, ¿no? Pues Bandura introdujo hace mucho tiempo el concepto de agencia, que luego la gente que trabajamos en agentes de IA, pues dijimos, esto nos gusta y lo tomamos para nuestros agentes. Y Dennett, pues los de los sistemas intencionales, que también lo metemos en agente. Pero es que el concepto de agente que introdujo en su momento, ¿quién lo introdujo? En los años 60. Bueno, el concepto de agente. Bueno, luego me acordaré. ¿Dennett? No, sí, no, pero en los 50, hoy será posible, pero ya lo diré. Cuando me acuerde, se la podría... No, pero quiero decir, desde los 90 existe una abstracción definida, la abstracción de agente, ¿vale? Dentro del mundo de la IA, y desde entonces pues la formación, ¿no? La IA se orienta mucho, en ciertas partes, no es toda, al concepto de agente. Y una de las propiedades que tiene que tener un agente de IA es que tiene que estar situado, ¿vale? Entonces, por meter un poco más de lío, es decir, cuando se habla de esa Embodied AI o de esa IA con cuerpo,
Lo que se está hablando es que la IA, para poder avanzar, tiene que ser capaz de percibir, para poder aprender bien tiene que ser capaz de percibir, ¿no? Tiene que tener unos algoritmos por ahí, porque al final es algo que va sobre un computador, ¿no? Y tiene que ser esos algoritmos, a partir de las percepciones, determinar qué acciones debe desempeñar para alcanzar sus objetivos. ¿Es eso el embodied AI, creéis? ¿O desde el mundo de la IA? ¿O es algo más? Aquí hay dos puntos de vista. Uno es el original, que dice la IA sin cuerpo no tiene sentido y tal, que entonces iríamos en otra línea. Y otra es que queramos que haya inteligencia robótica, es decir, que no solamente sea inteligencia basada en texto a través de una pantalla de ordenador, sino que queremos que se parezca algo más a la inteligencia natural, en el sentido de que controlan un cuerpo o algo parecido a un cuerpo, ¿no? Entonces, si eso es lo que queremos, podemos discutir. Según he dicho antes, hay un cierto acuerdo. Había hace unos años en que la robótica inteligente estaba como atascada, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos discutir es si el nuevo paradigma de la inteligencia artificial generativa es la solución para salir del atasco o no. En los que tenemos una edad, pues vemos que la gente sigue resolviendo los mismos problemas y yo me encuentro como demostración de lo último que hace un robot, algo que nosotros creíamos que habíamos resuelto hace 20 años. Yo que sé, que un robot meta una figura geométrica dentro de un agujero, o abra una puerta, no sé qué, o empuje y coloque no sé qué. Entonces parece que falta algo. Entonces, la pregunta que si queréis podemos discutir, que es lo que a mí ahora me preocupa, es si con el boom que hay de la IA y se empieza a ver en los últimos 2 o 3 años, se han publicado como 500 artículos sobre lo que se llaman VLAs, que es la V de visión, la L de lenguaje y la A de acción. Es decir, añadir a los modelos grandes de lenguaje, primero visión y además acción. Eso va a ser la solución, ¿no? El nuevo paradigma, ¿va a salir de ahí algo? No. Yo es que creo que depende de para qué lo queramos, quiero decir. Claro, yo entiendo, mi visión, como no, yo sé aquí un poco la rarita, que yo no trabajo en absoluto, ni soy informática, ni robot, nada, que no trabajo para nada, sino en el uso de la inteligencia artificial. A mí lo que me interesa es el uso de estas tecnologías, ¿no? Más que su propio desarrollo. Entonces, para mí son herramientas. Entonces, las herramientas siempre, para mí la pregunta es, ¿para qué la quiero? ¿Para qué es lo que me va a usar, ¿no? Entonces, desde luego, si solamente la quiero para resolver determinados problemas, no necesito que avance, es decir, necesito que avance en otra serie en otra línea, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero que avance o la necesito en otros ámbitos, a lo mejor sí que necesito que tenga cuerpo. Lo digo, por ejemplo, ahora mismo se está utilizando mucho de una manera no muy adecuada, en muchos casos, lamentablemente, la inteligencia artificial, no para resolver problemas computacionales, sino para resolver problemas humanos, como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, las personas hablan con su ChatGPT o con su modelo de inteligencia personal, ¿no? De inteligencia artificial, para contarle sus problemas, para que le ayude a resolver los problemas, ¿no? Y entonces la IA simula una empatía y simula una inteligencia emocional de la que carece. Y eso es tremendamente peligroso, porque para mí lo que me genera es decir, qué efecto genera eso en la persona que la recibe, ¿no? Entonces, depende de para qué necesitaremos que tenga unas funciones u otras. Si queremos, por ejemplo, en el ámbito también del bienestar, que es en el que yo me muevo, si queremos una inteligencia artificial que nos ayude a cuidar a las personas, necesitaremos que también tengan o que estén encarnadas y situadas, pero siempre con la limitación de saber y ser conscientes de que es una simulación de una encarnación y de una situación. Si me permites, un poco en esa línea, por poner un ejemplo, lo que ocurre muchas veces es que si observamos un comportamiento inteligente, de manera natural queremos antropomorfizarlo. Porque si no tenemos un modelo de la inteligencia de un pulpo, no tenemos ni idea de cómo funciona. Entendemos la inteligencia humana. Weishaupt hablaba de la theory of mind, es decir, que es un elemento clave en nuestro comportamiento respecto a los demás. Y te pondré un ejemplo. Karma Torres, que trabaja mucho en el tema de
la asistencia a las personas mayores en residencias, hicieron un sistema que les hablaba y que les decía cosas mientras estaba con ellos, o jugando, o dándoles de comer, y se encontraban muy raros los pacientes por no ver un cuerpo con aquella cosa que hablaba. Y al final, a pesar de que ellos no querían, tuvieron que poner algo, aunque fuera muy sencillo, que pareciera un elemento corpóreo, para que aquello que decía el sistema fuera creíble por la persona. Pero eso es la adscripción que nosotros hacemos para entender aquello como una inteligencia. No que sea necesario en ese contexto concreto ese cuerpo para dar ese input al enfermo. Simplemente es para que el enfermo lo encuentre creíble. Por tanto, que hay que distinguir. Hay un elemento claro en las ciencias cognitivas, que es decir, el pensamiento no se produce en el cerebro únicamente, sino que está conectado con el cuerpo, con todo el sistema, tanto sensorial como de actuador. Esto es un cambio en la psicología que es evidente, ¿no? Y que ocurre pues, en todos los animales que hemos comentado, que cada uno tiene su estructura. Eso está claro. Ahora, yo vuelvo a lo que decías tú antes. ¿Para qué lo queremos? Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho tengo un spoiler. Lo siguiente no son los embodied AI, lo siento mucho, pero lo siguiente es el AI for Science. Es la inteligencia artificial aplicada a la ciencia. Y esto es, tanto a nivel europeo, el programa RAISE que se presentó ahora hace un mes en Estocolmo, que va a haber inversiones multimillonarias para la aplicación de la inteligencia artificial a la biología, la medicina, la astrofísica, miles de áreas diferentes. El 24 de noviembre, Donald Trump firmó una directiva sobre el AI for Science. Yo os recomiendo que os la bajéis y le echéis un vistazo, porque es la antítesis de lo que estamos haciendo en Europa. Es decir, es un ejercicio de poder absoluto, de decir, vamos a ganar una batalla que tenemos con el resto del mundo para ser los primeros en la aplicación del AI a la ciencia. Pero bueno, es una batalla que se está teniendo en estos momentos y que va a ser importantísima en los próximos años. Yo creo que el embodied AI va a tardar bastante más y lo que vamos a tener antes van a ser arquitecturas cognitivas sin cuerpo y aplicadas a la ciencia en general. Bueno, sí, porque No, pero de nuevo, si va a desarrollar inteligencia artificial para la ciencia, desarrollando modelos estadísticos que hacen inferencia sobre la estructura de la proteína, ya no necesita cuerpo. Pero si va a dar un consejo neuropsicológico, esa empatía artificial es como dijo Rosa María, es peligrosa. Entonces, si esa gente no tiene la empatía a través de una sensación, esa imitación, nosotros comunicamos con simular, yo lo entiendo, simular su estado corporal. Esa me da la inferencia de su estado mental. Esa teoría de mente llega a través de interacción corporal. Entonces, si eso es lo que queremos, ya necesita cuerpo. Entonces, volvemos a la definición de la inteligencia y por qué lo necesitamos. Pero dejarme en línea de todo esto, ¿no? Nada de eso, es decir, lo que os decía, el que esté encarnada o que tenga cuerpo, ¿significa que el sistema inteligente tiene que ser capaz de percibir y actuar? ¿Es eso? Porque si es eso, no necesariamente tiene por qué tener un cuerpo físico. En ciertas aplicaciones robóticas, evidentemente, se requerirá, ¿no? que haya un sistema, toda una mecatrónica que mueva un sistema para que haga ciertas cosas. Pero cuando hablan de esto de embodied AI, es solamente esto de que esté situado, es decir, que perciba y actúe. La percepción puede ser muy sofisticada o puede ser un teclado, ¿no? Y la actuación puede ser mostrar algo en la pantalla que también actúa sobre el entorno, o puede ser, ¿no?, un brazo robótico súper sofisticado. ¿Qué pensáis de esto? Pero ese tipo de cuerpo va a determinar qué tipo de inteligencia que va a tener esa gente. Va a condicionar el tipo de inteligencia que va a desarrollar. A ver, me explico. Si el cuerpo que tiene es un oso amoroso, que para gente mayor se utiliza mucho, es un oso amoroso que percibe y actúa hablando con el paciente, ¿no? El cuerpo necesario es el oso amoroso, porque lo único que ya tiene ese oso amoroso es la percepción
un hardware ahí dentro con unos algoritmos que hacen que interactúe. O es un Terminator, es el efecto Terminator y es un robot Terminator, ¿entendéis? Es decir, en los Somoros ya alimentaron los japoneses hace mucho, que era una foca y le ponían así, ¿no? Una foca robótica que hacía poco más, ¿no? Yo creo que es que casi es intrínseco a que trascendamos el ordenador para hacer algo en el mundo en forma inteligente, pero la inteligencia natural es siempre corpórea, es la inteligencia de los seres vivos. Entonces, bueno, podemos ir en una dirección u otra dentro del ordenador, pero si queremos que salga del ordenador, tendrá que tener un cuerpo o algún actuador mecánico. Entonces estamos hablando de sistemas ciberfísicos para controlar la distribución del agua en una ciudad o en lo que queramos, pero bueno, lo más parecido a un ser vivo inteligente pues es algún tipo de robot, más o menos animaloide, humanoide o lo que queramos, que es lo que a mí me preocupa. ¿Para qué? Únicamente para tener esa interacción con humanos y que sea aceptable, que sea lo que se llama lifelike, ¿no? que parezca vivo, que parezca creíble, porque tiene una forma más o menos antropomorfa. Podemos antropomorfizar, y tú lo sabes muy bien, cualquier cosa, ¿no? Hay experimentos de los años 40 con triángulos y los círculos, y se mueven y tal, y entonces de este círculo se ha enamorado y acosa al otro, da igual, ¿no? El cuerpo va en función de lo que queremos que haga el cuerpo, aparte de cómo lo percibimos. Ya sabéis que si es demasiado humano produce el efecto contrario, ¿no? El famoso Uncanny Valley ¿no? Pues lo ves ya, da grima, ¿no? Entonces, humanas, que aparte de la empatía y la comunicación, necesidades físicas. Yo es que tengo mi mentalidad de ingeniero y quiero que el robot haga algo útil físico, ¿no? A la sociedad. Eso no lo va a hacer el LLM, yo lo siento mucho, ¿no? Entonces, para mí la pregunta interesante que te entiendo lo que está comenzando Vicent, en sentido de, bueno, pues yo tengo esta inteligencia artificial al que le pongo, como muy bien decía Carlos antes, un cuerpo, no le puedo poner cualquier cosa y entonces se mueve. Pero sigue siendo la inteligencia artificial que resuelve problemas. Quiero decir, no estamos hablando en este caso de una inteligencia, quiero decir, su manera de aprender sigue siendo la misma. Lo que yo planteo es si esto evolucionara a que en función del cuerpo que tuviera esa inteligencia, eso le generara diferentes tipos de experiencia que le llevara a diferentes tipos de aprendizaje. No sé si me estoy explicando. Del mismo modo que nos ocurre a nosotros, es decir, del mismo modo que si de repente nos ponen en realidad virtual, ¿no? Nosotros trabajamos muchas veces en cambios de cuerpos, ¿no? Cuando tú cambias de cuerpo en realidad virtual, cuando te agencias en un cuerpo virtual, tu perspectiva cambia, todo cambia, incluso tu esquema corporal puede llegar a cambiar. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con dolor lumbar y pueden hacer cosas en el mundo virtual, con cuerpos virtuales que no pueden hacer con cuerpos reales. Quiere decir que cuando tú tienes un cuerpo, la experiencia que tú tienes a través de ese cuerpo genera cambios muy importantes incluso en tu propia identidad, tu propio esquema corporal y tu experiencia. Entonces, la pregunta para mí no es poner un ChatGPT con con unas patitas, no sé si me explico. Depende de qué patitas le ponga, eso es una entrada de información que a la vez genera experiencias que a lo mejor hace cambios muy importantes en cómo se desarrolla esa inteligencia. Sí, pero yo creo que ese no es el objetivo de la robótica. Que la robótica no está diciendo vamos a diseñar diferentes cuerpos y vamos a ver qué inteligencia se desarrolla ahí, que como tienes tú toda la razón, es decir, y desde un punto de vista evolutivo y adaptativo, pues es lo que aparecería. No nos imaginamos cuál es la inteligencia de un animal que percibe el campo electromagnético. Seguramente tiene una visión del mundo totalmente diferente de la nuestra, porque nosotros esos sensores no los tenemos, ¿no? Pero yo creo que no va por ahí la robótica. La robótica, bueno, yo vuelvo a lo de antes, es decir, tenemos cerebro porque nos movemos. Yo el ejemplo que ha puesto Ángel me ha parecido fantástico. Es decir, un animal que mientras se mueve tiene cerebro y que cuando decide meterse en una roca y no moverse más, se come el cerebro. Porque dice, ya no me sirve para nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema aquí es el movimiento, la interacción con los humanos. Es decir, si vamos a tener robots que interactúen con nosotros, obviamente esos robots van a tener un cuerpo y van a tener una inteligencia que nosotros vamos a percibir en sus movimientos. Es decir, nosotros, la Theory of Mind nos va
a proyectar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, el hecho de tener un robot físico te activa la amígdala, porque dices, oye, a ver si me da un mamporro el robot. Automáticamente dices, hostia, esto con el ChatGPT no lo tienes, pero con un robot físico sí. Por tanto, la relación del humano con la entidad viene nuevamente por el tema del movimiento, de que eso es una entidad que se mueve, ¿no? Entonces yo pienso que va a ir por ahí, pero yo insisto, no es lo que vamos a hacer a continuación. La AI for Science es lo que mola en estos momentos. No solo influye el ver el cuerpo, sino que influye la percepción que tenga del cuerpo. No sé si conoces el Simon Effect, el efecto Simon en psicología, que es que si lo percibe como una máquina, es diferente a si lo percibe como un... yo he hecho algunos experimentos con psicólogos. Si le dices que es una máquina que tal, pues entonces la reacción medible es diferente a si le dices que es inteligente de entrada, aunque haga exactamente lo mismo. Pero bueno, eso es otro tema. Hay muchos estudios, ¿no?, en los que quiero decir, dar determinadas instrucciones a través sencillamente de una pantalla o a través de un robot se siguen de una manera completamente diferente, que si les das autoridad, le das credibilidad, le otorgas, como bien decíais, en la antropomorfización de la que hablábamos, ¿no? Porque en el momento que tiene un cuerpo se convierte en un otro. Convertirse en un otro a nivel social implica muchas cosas, ¿no? No es lo mismo que Alexa te diga buenos días, que de repente aparezca un robot a tu lado por la mañana y te diga buenos días. No tiene nada que ver, nada que ver. Pero tal vez separamos dos cosas, que la gente tiene cuerpo porque queremos que la gente entiende ciertos mundos, cierto entorno, y nuestra necesidad que la gente tenga cuerpo. Que esas dos cosas son ortogonales, casi independientes. O sea, la idea es que si tenemos una gente que tiene un cuerpo de un perro, va a aprender algo distinto del mundo y va a interactuar en distintas formas que tenga un cuerpo de humano o un cuerpo de pulpo. O sea, va a tener otra inteligencia. Entonces creo que esa separación es importante para que no confundimos que tal vez nosotros tenemos la necesidad de tener esa... Lo que necesitamos en todas las religiones, incluso las deidades las terminamos encarnando, ¿no? Que terminan siendo cuerpos, ¿no? Que da igual el tipo de religión, ¿no? Imagínate si necesitamos la... Entonces igual la IA es nuestra nueva religión. Yo creo que esto también se contextualiza, todo esto de la IA con cuerpo, ¿no?, dentro de, digamos, estas transiciones que se están definiendo desde la IA débil a la IA fuerte, que ya para ser esa IA fuerte cuando están diciendo que tiene que tener cuerpo, o a esa IA que dice que nos va a superar y que nos va a dominar. Pero fijaros que en toda esta transición, para conseguir esa IA que iguale a la inteligencia natural, hay algo que en la IA no hemos sabido cómo resolver. Y seguramente sin eso no podremos decir que tenemos una IA artificial que equipare a la natural, que es el sentido común. No sabemos cómo formalizar, ni hemos sido todos estos años capaces de ver cómo tenemos un modelo computacional de sentido común, ¿no? Sí, enlazando con lo que decía Weizsäcker de Law of Gravity, How You Learn the Law of Gravity, ¿no?, cómo aprendemos la ley de la gravedad. Suelo contar yo el ejemplo de la señora que te viene y te dice: «Ai, el meu nebot, qué tranquilet que es, ¿no? Qué bien se porta, está ahí siempre sentadito y no da la lata ni nada». ¿Qué le decís a esa señora? Que lo lleve al médico, ¿no? Que lo lleve al médico. Yo creo que hay una correlación entre lo mal que se porta un niño cuando tiene unos pocos meses y lo inteligente que es, ¿no?, cuando crece, ¿no? Si el niño está llegando, el nene come en la poltrona ahí con la cuchara, el niño coge la cuchara, la lanza. Pero no lances la cuchara, la coge la cuchara, come y la vuelve a lanzar. ¿Qué está haciendo el niño? Está aprendiendo la ley de la gravedad, ¿no? Está aprendiendo las consecuencias de sus actos, que es algo que los LLMs no te van a dar, ¿no?, o sistemas basados en ellos. Generan una acción, pero a esa acción fundamental es asociar cuál es la consecuencia, porque si no, pues imagínate el robot lo que puede hacer, ¿no? Entonces, los sistemas, por mucho que se entrenen, pues tienen que aprender ese tipo de correlaciones. Sí, la causalidad es un ejemplo buenísimo, digamos, ¿no? La temporalidad también, pero el hecho de experimentar con el mundo, el sentido común, ¿no? Decir, oye, pues los objetos caen.
¿Y por qué lo sabes? Porque he tirado 3 pelotas y han caído todas siempre, ¿no? Digamos, esa experiencia es inevitable. Pero yo creo que la robótica no va a ser la siguiente cosa, porque tenemos unos problemas enormes en visión artificial. Seguimos sin entender bien lo que estamos viendo. Las baterías siguen siendo un problema grave. No tenemos baterías que nos duren mucho. Y seguimos teniendo un coste que es extraordinario. Es decir, ahora los chinos parece que están bajando el precio de algunos robots, pero siguen siendo, yo qué sé, el perro de Boston Dynamics vale $120.000, digamos. Es una... Y no hace absolutamente nada ese perro, aparte de moverse por ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos todavía con problemas dentro de lo que es la robótica como para que esto se expanda y compremos robots en el supermercado. Yo creo que eso todavía le falta un tiempo, ¿eh? Bueno, es la nueva frontera, ¿no? De los chinos efectivamente ha bajado el precio. Ahora nosotros acabamos de comprar 2 humanoides. Bueno, estos humanoides que van a 15. Es ahora que van a $15.000, si no me equivoco. Unos, no sé qué nombre tienen, pero bueno. Han bajado de 100 y pico mil pues a 15.000. Bueno, es un avance, pero sigue siendo prohibitivo para la gente. Sí, lo que está muy claro es que hay una desproporción entre el aspecto, la expectación que genera y lo que pueden hacer, porque en mi opinión hay un desfase entre el hardware y el software, ¿no? La inteligencia artificial. Pero eso pasa un poco desde los fundamentos de la inteligencia artificial, cuando en 1954, si no me equivoco, 56, acuñan el término inteligencia artificial y entonces ya todo el mundo se espera que es inteligente. Y con los robots pues pasa eso, ¿no? Cuanto más humano parece, pues más inteligencia le atribuyes de entrada y luego en la práctica pues no es así, ¿no? Yo casi que me alegro de ese ritmo lento. No, a ver, quiero explicarme, ¿no? Quiero decir, casi que me alegro porque quiero decir, yo creo, y eso lo hemos podido ver en las últimas décadas, que determinados desarrollos tecnológicos han ido demasiado rápido y no nos ha dado tiempo a asimilarlos ni socialmente ni psicológicamente, ¿no? Entonces, tener tiempo para poder integrarlos y poder regularlos, casi que me alegro. Bien, por cambiar un poco, ¿no?, de tema relacionado con lo mismo, ¿no? Entra también en relación a lo que decía Carlos, lo que estabais comentando ahora, ¿no? ¿Cuáles son los mayores cuellos de botella, ¿no?, para que esa inteligencia artificial con cuerpo salga de los laboratorios y llegue al mercado? Carles decía, por un lado, el precio. El tema de las baterías sigue siendo un tema peliagudo, ¿eh?, hoy en día con los robots. Y el tema de la percepción, claro, nosotros tenemos una percepción pues muy refinada, digamos, ¿no? Y tenemos una dexterity, o sea, la parte del cerebro dedicada a gestionar una mano es absolutamente enorme, porque es impresionante lo que podemos hacer con una mano. Es decir, estamos lejísimos de tener sistemas con una destreza, digamos, como la nuestra. Y luego que hay técnicas de inteligencia artificial que se utilizan constantemente en los sistemas como los LLMs y derivados, que es el aprendizaje por refuerzo, que los psicólogos conocéis muy bien, ¿no? Pues el aprendizaje por refuerzo en simulación funciona muy bien porque ahí no tienes que moverte, no experimentas con la pelotita que cae y tú, simulando, llegas a aprender un modelo a hacerlo de verdad en el mundo real, porque eso es lentísimo. Y ahí los humanos somos muy buenos, porque un niño ve a un gato 2 veces y ya sabe lo que es un gato. Pero si tenemos que hacerlo con la tecnología que tenemos a nivel de simulación, eso nos va a llevar una eternidad para que un robot entienda lo que es un gato. Por tanto, yo creo que hay una serie de elementos que aún seguro que llegaremos, y si tenéis dinero, invertid en empresas de robótica. Yo no digo que no, pero yo creo que aún le queda un poco para llegar a tener robots paseando por las calles, aunque en Miami pues tienes robots que van por la calle y van haciendo un poco como pueden, llevando objetos de un sitio a otro. O sea, ya tienes una situación. En California tienes coches autónomos que te llevan por el centro de un sitio a otro, ¿no? Entonces, sí que hay avances. Pero... Aquí tenemos la rumba. Pero esa ineficiencia en el aprendizaje no es algo menor, pero no es limitado a los robots. Esa ineficiencia de aprendizaje, como escuchamos ahora, que el GPT-3 tenía el cerebro de una rata, pero consume la energía de valencia en uranio. Entonces, esa es una barrera
enorme y que tenemos que pensarla por razones del medio ambiente también. O sea, esa es una acción que tenemos que tener las consecuencias de esa acción, de enseñar esa robot que camina o no importa, pero... En la directiva de Trump, la palabra verde, sostenible, ético... No aparece ninguna. O sea, aparece dominance, win the race, similar to the Manhattan Project. Esta es la dialéctica, digamos, de la directiva de la semana pasada de Donald Trump. Yo, por introducir otra visión al cuello de botella, que obviamente está toda la parte de la robótica, de la que vosotros contáis, pero también por meter al humano la desconfianza. Quiero decir, yo creo que eso también puede ser un cuello de botella importante, ¿no? Como antes comentábamos, quiero decir, no generas la misma relación, y mira que ya hay estudios que empiezan a plantear cómo se generan relaciones con chats generativas, ¿no? Que se pueden llegar a generar relaciones muy intensas y muy profundas, por parte, obviamente, del humano, no por parte del chat. Pero, quiero decir, como antes comentábamos, cuando eso lo pones en un cuerpo, eso se convierte en un otro y la relación cambia de una manera muy distinta. Quiero decir, si el microondas te falla, no te enfadas con el... Bueno, te puedes enfadar con el microondas, pero me refiero, no le culpas al microondas, pero sin embargo, al robot siempre le vas a dar... o sea, le vas a dar intencionalidad, ¿no? Le vas a dar teoría de la mente, entonces eso genera también mucha desconfianza, ¿no? Es decir, ¿pondrías un robot en tu casa? ¿Meterías un otro en tu casa que está allí continuamente y contigo? Es decir, si ya la rumba a veces... No, es que hay experimentos hechos por ejemplo, gente mayor que vive en casa sola con robots y tal. ¿Hasta qué punto los hijos tienen derecho de ver a través de los ojos del robot? Si se ha tomado la medicina el padre que está enfermo o si han hecho las cosas a su manera, ¿no? Por ejemplo, los valores, tipo la privacidad y la seguridad, ahí entran un poco en conflicto. Sí, es muy complicado. Combinando lo que decíais, el precio de algo pues va relacionado con la calidad del servicio. Probablemente una de nuestras mayores inversiones, aparte de la casa, pues es comprarse un coche y tal, porque te da un servicio y normalmente no falla, ¿no? ¿Qué servicio esperamos de un robot que costara como un coche así? ¿Hasta qué punto podemos fiarnos, ¿no? El trustworthiness o fiabilidad, pues depende fundamentalmente de sus resultados mecánicos, digamos, aparte de las interacciones y demás. Si decíamos que necesitamos un nuevo paradigma, la inteligencia artificial, eso nos está sorprendiendo en muchos ámbitos, podría ser ese nuevo paradigma, pero tiene un problema importante, que lo ha mencionado nuestro ponente, son las alucinaciones. Incluso algún leve mal funcionamiento, digamos que si estaríamos dispuestos a aceptar que un robot funcionara bien el 99,9% de las veces, pues casi diríamos sí, ¿no? En un congreso presentas 99,9, muy bien, estupendos resultados y tal. Si lo trasladamos en minutos, quiere decir que varios minutos al día o a la semana está haciendo tonterías o está alucinando. Un robot, como es un sistema mecánico, el que alucine es peligroso, porque puede tener un efecto perjudicial, dañar a las personas. El caso más cercano a un robot que daña son los vehículos autónomos. Técnicamente, un vehículo autónomo es un robot. No sé cuántas muertes ha habido ya de Teslas y demás, pues centenas, pues porque han funcionado mal, no han interpretado correctamente las cámaras y lo que parecía el cielo era un camión que lo tenían delante, cosas así, con lo cual efectivamente la fiabilidad es absoluta. Entonces, mi pregunta, lo que me preocupa a mí es si este nuevo paradigma de inteligencia artificial generativa nos va a dar esa fiabilidad. Yo creo que no. Solución, Ethan. Lo que nos ha dicho el ponente, ¿no? Pues volver a los métodos simbólicos clásicos para que por lo menos nos expliquen o nos validen las acciones del robot antes de que las ejecute, ¿no? Pero bueno, hay unos... En la robótica hay una parte que es el contacto con las cosas, que es muy difícil de que se aprenda a partir de un sistema entrenado con imágenes. Los VLA se entrenan fundamentalmente a partir de imágenes.
Yo me he traído aquí esta botella para hacer un pequeño experimento. Un sistema de entrenar robots, pues lo que hará es, queremos que aprenda la tarea de abrir una botella, ¿no? Entonces entrenamos muchos robots, con imágenes y más imágenes de robots abriendo esta botella y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y al final se supone que aprende esto, ¿no? Yo me he traído esta botella del Augi no porque tenga mucha sed, sino porque voy a hacer ahora un experimento con Rosa, a la cual no le he dicho nada. Entonces, Rosa, por favor, ¿me puedes abrir esta botella, no? Primero has probado y luego has hecho otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que me resbalaba. ¿Por qué he traído yo esta botella? Pues porque esta botella tiene este pequeño corcho aquí que la protege y mantiene la temperatura, pero desliza, con lo cual ella ha ido a abrirla y lo que ha hecho es girar. Entonces se ha dado cuenta que tenía que sujetar más fuerte y hacer más fuerte. Yo puedo tener 10.000 robots con botellas de estas. Esta botella probablemente no la va a encontrar en una imagen, apenas nadie se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, salvo yo que lo sé y ella que lo estaba experimentando. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay un contacto físico, algo que es muy difícil de entrenar a base de imágenes. Necesitaríamos tener la sensación, ¿no? Algo que naturalmente experimentamos en la práctica a base de interaccionar con muchas cosas, y aunque tú nunca hayas visto esa botella, pues te das cuenta de la situación y aplicas una solución que es apretar, ¿no? Ese tipo de interacción que podemos llamar a bajo nivel es como dijéramos la tercera parte, ¿no? Podemos poner símbolos para intentar entender lo que va a hacer, pero necesitamos volver al origen del sistema nervioso que controla las fuerzas que ejercemos sobre el entorno, y relacionamos la visión con las distintas modalidades de percepción, ¿no? Me permite convertir eso con un desafío técnico, porque estamos como aquí en un evento técnico. Ese desafío yo lo tenía como un punto de falta de integración entre la percepción, predicción, la acción, la consecuencia de la acción para actualizar la percepción. Eso significa que el modelo tiene que tener esas tres cosas dentro del mismo modelo, que ahora la mayoría de la arquitectura lo tienen por separado. Esa integración lo que facilitó, que actualizó su acción para abrir la botella. Entonces, es un desafío técnico, que integrar esas tres facultades en el mismo modelo. Aunque la cosa está muy interesante, me están haciendo señales de que tenemos que acabar, pero me la habéis dejado también a punto, ¿no?, para una reflexión final. Y a partir de todo esto que estamos discutiendo, muchas consecuencias se pueden sacar, pero una es que desde el mundo de la IA pues nos queda mucho trabajo para comprender cómo los procesos cognitivos emergen de la interacción recíproca entre inteligencia, ¿no?, lo que es el cuerpo, que decías tú, y el entorno. Ya ha tenido sentido común seguida. Entonces nos queda mucho trabajo, pero esto va a ser muy interdisciplinar, porque la gente que hacemos IA, aquí se nos escapan cosas desde el mundo de la psicología, ¿no?, desde el mundo de la neurociencia, desde muchas otras disciplinas, para poder seguir avanzando. Y dicho que me callen. Pues oye, muchas gracias a los cuatro, estaba esto muy divertido, pero... Tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas. Ahí arriba, un segundo. Si te puedes poner de pie y te hacemos llegar el micro. Aquí, efecto hormiga. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar qué incentivos tiene la inteligencia artificial para mejorar o para volverse más inteligente. Por ejemplo... Ninguno. Entonces, dudo que... La inteligencia artificial per se no tiene intencionalidad. Le da igual si el mundo desaparece mañana o tú consigues encontrar una novia o lo que sea.
Le importa todo, nada. No tiene intencionalidad, no tiene agencia dentro de Entonces, ¿qué incentivo tiene, por ejemplo, el robot con las patitas más pequeñas a saber adaptarse a tener esas patitas más pequeñas? Los incentivos son exógenos, los programas en el sistema. Entonces, hasta que los investigadores no sepan programarle a la inteligencia artificial, por ejemplo, a, digamos, sobrevivir, no se adaptará a tener unas patitas más pequeñas. Si el robot que no sabe abrir esa botella en especial no tiene el incentivo para beber, por ejemplo, no sabrá nunca que tiene que apretar más para abrir esa botella. Si a los incentivos más básicos que puede tener un organismo que quiere que al final de su evolución desarrolle esa inteligencia, pues no veo cómo puede llegar a desarrollarla. Si la inteligencia artificial no entiende que si se queda sin batería, igual que nosotros, si nos quedamos sin alimento, morimos. Entonces encontramos formas más inteligentes o más eficientes de conseguirlo. Si la inteligencia no tiene esos incentivos a mantenerse, primero mantenerse viva, ¿cómo va a volverse más inteligente? Yo te podría devolver la pregunta diciendo ¿qué incentivo tiene el niño cuando lanza la cuchara? ¿No? Aprender la ley de la gravedad. Eso se llama motivación intrínseca, digamos, es un término de psicología también, creo. Entonces podemos hacer que el sistema tenga una motivación intrínseca y darle un refuerzo cuando haga algo para que aprenda, ¿no? Al final, igual que podemos hacer que simule tener emociones y estar contento, triste o cansado, según el caso. Pero es simulación, claro, al final dicen, pero cuando nosotros estamos tristes, si realmente estamos tristes, o es que nuestro cerebro nos dice que estamos tristes o no, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, podemos, en mi opinión, es que se puede poner una motivación intrínseca o premiarle por refuerzo o por cualquier otra forma, como forma de su aprendizaje, de su adaptación o de su mejora, ¿no? Y no te olvides de que un niño es el resultado de millones de años de evolución. Exacto. Ha ido seleccionando, digamos, no naces sin la curiosidad para ver que una pelota caiga, ¿no? Por lo tanto, no es comparable a un sistema de inteligencia artificial en absoluto. Entonces tampoco sería razonable querer que en unos pocos años la inteligencia artificial o la programación de la inteligencia artificial llegue a un nivel de desarrollo tan rápido o el desarrollo que ha llevado la humanidad hasta el nivel de inteligencia actual, tampoco podemos pretender que en unos pocos años condensarlo todo igual. Bienvenido al club. Sí, sí. Estamos de acuerdo en ello. Van der Leyen a lo mejor debería oírte para que deje de decir según qué cosas. Afortunadamente, ¿no? Yo creo que eso de esa inteligencia artificial que es totalmente independiente, que aprende solo de todo y que al final nos controla, yo no la veo muy próxima. No sé si algún día se llegará a dar, porque en ciencia nunca puedes decir que no, pero no es algo evidente. Que no olvidemos que esa inteligencia artificial la hemos programado nosotros y siempre le podremos dar al interruptor, ¿vale? Entonces, de momento y durante muchos años, yo no tendría temor. Que pueda aprender, como estaba planteando Ángel, ¿no? Que sabemos que podemos tener aprendizaje por refuerzo y hacer que un sistema inteligente vaya aprendiendo. Le estamos dando incentivos en el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Tenemos otra por aquí, en medio. Una más y acabamos, ¿vale? Bueno, gracias Rosa María Baños.
Muchas gracias por participar. Hola. Vale, perdón. Era yo. Muy buenas tardes. Mi pregunta se refiere directamente al Body AI que estaban hablando al inicio. Si me permito separarlo en percepción, cognición, cuerpo y el feedback que tiene el robot al entorno, ¿cuál creen que es el limitante actualmente o el mayor limitante que tenemos para poder sacar eso a producción? Y segundo sería, ¿es necesario humanizarlo teniendo en cuenta que nosotros desde hace mucho tiempo nos hemos adaptado a diferentes robots que llevamos con nosotros, incluso desde el paso de la radio a la televisión, teniendo nosotros como humanos la capacidad de adaptarnos? ¿Por qué pensamos en humanizar a esta inteligencia artificial y no nos adaptaríamos nosotros? Voy a hacer un intento. Entonces vamos a hacer como la analogía de lo que entendemos del sistema nervioso. Si yo percibo algo del mundo que no cuadra con mi expectativa, si percibo algo, es ya un error. Y puedo corregir ese error en dos maneras. Puedo corregir mi modelo interno, ya tengo que esperar otra cosa, o cambio mi posición, tomo una acción, cambio mi posición para tomar más datos. ¿Ya? Esa decisión sale del mismo modelo. Entonces, la barrera ahora que tenemos es por separado, un módulo de percepción, un módulo que hace predicción, analiza eso, un módulo que hace una acción. Tomar la decisión de que me cambio mi imagen o mi modelo del mundo, o tomo una acción para tomar más datos para verificar mi modelo, es algo que no lo tenemos. Es un desafío técnico implementarlo. Lo hacemos nosotros de manera tan natural, pero no hay modelo artificial, modelo AI computacional que me da esa flexibilidad. Por eso no es pronto. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Rosa nos ha tenido que dejar porque ya llegaba tarde a un compromiso que tenía, y espero que os lo hayáis pasado bien vosotros y vosotros. Muchas gracias a todos.